Siendo las 6:39 p.m. del 13 de noviembre de 2020, les doy la bienvenida a Mundo Interior. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por estar aquí con esta banda de forajidos que somos nosotros. Buenas tardes. Bueno, Mariela es de nacionalidad misionera, casi, de la República de Misiones. Es licenciada en nutrición y trabaja en la Universidad Nacional de San Martín. Allí atiende el consultorio, está a cargo del consultorio sobre temas de nutrición, en el Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. Además, seguramente muchos de ustedes la habrán visto en un canal de YouTube o Facebook, en un programa que ella tiene sobre temas justamente de nutrición. Es también profesora, docente en la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de San Martín y también está trabajando desde hace no mucho tiempo en el Ministerio de Salud o el Ministerio de Desarrollo Social y en el Observatorio ISEPSI, que también trabaja para el Ministerio de Desarrollo Social en el Plan Argentina contra el Hambre. Perfecto. Bueno, y además Mariela fue varias veces Miss Universo Posadas. ¡Wow! Miss Universo ¡Qué buen título! La Expo Agro, así que compitió contra todos los vestidos con su jean musculosa y ganó. Así que bueno, hoy se atrevió a estar aquí con nosotros. Muchas gracias para traer un tema tan vital como que seguramente te ocupa. Adelante, Mariela. Te escuchamos y después dialogamos. Bueno, primero, muchísimas gracias, Carlos, Santiago y Maxi, por darme este espacio para compartir con ustedes. La verdad que los vengo siguiendo, me encanta lo que hacen, les quiero felicitar. Me abrieron un horizonte diferente más allá de la nutrición, que realmente siempre supe que me gustó, que está muy guiado y ligado a la antropología, sobre todo obviamente a lo que me concierne, que es la antropología alimentaria. Hay una docente que me inspira mucho, que es Patricia Aguirre, que es docente en la Universidad de San Martín, en el IDAES, pero lo particular es que fue mi docente, y fue la única materia que tuve que rendir 2 veces durante mi carrera. En ese momento no me gustaba, y bueno, las cosas de la vida como son, ¿no? Acá estoy, o sea, con muchas ganas de aprender mucho más, y gracias a esta invitación seguramente arranco un camino para mí paralelo a la nutrición, así que bueno. Hoy voy a compartir con ustedes justamente algo contrario, que es más actual, que es lo que nos está pasando, los comportamientos que tenemos hacia la información nutricional. Y bueno, y voy a compartir un texto de un nutricionista al cual admiro mucho, que habla sobre las tribus alimentarias. Bueno, empiezo. Para un martillo, todos los clavos, dice el famoso dicho, perdón, para un martillo todos son clavos, dice un dicho popular. De la misma manera, para el que tiene una concepción dogmatizada y cerrada de algún aspecto de la nutrición, todo lo demás, que no tenga que ver con su óptica, está mal. Procede, guapeando el teclado en redes sociales, a desmerecer cualquier otra postura que no se amolde a su religión nutricional. Están desde los que culpan a la insulina por todos los males de la humanidad, hasta los que no entienden por qué no estamos todos comiendo palta descalzos arriba de un árbol. Son fáciles de identificar por su lenguaje autoritario y jerga salpicada de innecesaria complejidad científica. Hacer esto los ayuda tal vez a aliviar su inseguridad de base, pero la aleja cada vez más del pensamiento científico, y su convivencia en esta cárcel nutricional
le impide hacer correcciones o actualizarse, negando tercamente cualquier lógica que no sea la de evitar el ridículo que siente al consentir un error, el pánico de admitir que su envidiado interlocutor tenía razón o la angustia de perder seguidores en su congregación virtual de aduladores. En pocas disciplinas, como en la nutrición, opina todo el mundo con tanta certeza. Algunos miembros de respetables carreras universitarias como educación física, medicina, endocrinología, bioquímica, están convencidos de que su título termina en licenciado en nutrición. Después de todo, todos comemos. Un gran inconveniente de la nutrición es el efecto que tiene, lo vamos a ver en un retraso, más o menos de 40 años, con la causa. Seguramente como algo perjudicial para la salud, y no lo veremos hasta dentro de estos 30 o 40 años, ya de tanto comer manteca y fiambres. Tiempo suficiente hay en este periodo de elaborar todo tipo de hipótesis sobre qué hay que comer. Por suerte hay investigación científica y epidemiología, que nos va acercando hacia verdades nutricionales, aunque este campo de conocimiento es sistemáticamente dinamitado por grupos de intereses económicos que ven sus ganancias caer ante guías nutricionales que no recomiendan sus productos. Las industrias de la grasa saturada y el azúcar dan pelea y no se rinden. Emplean el manual de procedimientos de su padre filosófico, la industria del tabaco. En algunas instancias se ha rozado el ridículo, como cuando hace algunos años la investigación científica afirmaba que los lácteos adelgazaban. Su autor cayó en desgracia entre sus pares, aunque con 1,6 millones en sus arcas de dólares. No es casualidad que la gente esté confundida, es causalidad. Si nos vamos alejando del proceso del conocimiento científico, comenzamos a encontrar soluciones nutricionales. Una serie de dietas donde los planetas se alinean, las hormonas se balancean, la prehistoria cobra vida, oráculos antiguos de guías surgen a la superficie, investigaciones escondidas de genios descalificados por la ortodoxia ven la luz del día y podemos tener salud. Rendimiento físico y mental y un cuerpo musculoso y marcado podemos tener con solo seguir una serie de reglas nutricionales. Estas reglas pueden ser más o menos estrictas de acuerdo a la tribu a la cual pertenezcas. Para empeorar el dilema, la accesibilidad a Internet y a las redes sociales colocan en un mismo pedestal a un científico con decenas de publicaciones e investigaciones y a un blogger sin formación en nutrición, pero con herramientas de seducción y 10.000 seguidores. Gran parte del problema actual sobre la información en nutrición es que la mayoría de las personas buscan un único sistema de nutrición que les solucione todos los problemas, y la disonancia cognitiva les impide concebir modelos diferentes de nutrición. ¿Y en qué radica el eje de la cuestión? Existen varios abordajes nutricionales para responder a diferentes demandas. Y para peor, muchas veces el requerimiento alimenticio para un objetivo se contrapone con el otro. Las principales batallas se liberan sobre los macronutrientes, los que nos forman, carbohidratos, proteínas y grasas. Estos pueden ser panaceas, o para algunos, males necesarios, para otros, o asesinos culposos. Los hidratos de carbono han generado incluso patologías como la carbofobia. Las proteínas han sido elevadas al Olimpo de los dioses junto a Zeus, Apolo y Hércules, o responsabilizadas por cada tumor maligno que asusta nuestra existencia. Y las grasas, pobrecitas ellas, viven alternando bandos junto a Jedis y Siths, no me sale porque yo no vi la Guerra de las Galaxias,
de esta guerra de las galaxias nutricionales. Otras aguas divisorias aparecen entre los que comulgan la aversión a los alimentos de origen animal y quienes sienten que la humanidad sucumbiría sin su ingesta. Sin embargo, si desistimos de intentar ver todos los problemas como clavos para nuestro único martillo nutricional y adoptamos destornilladores, serruchos, escofinas y tenazas, ampliaremos nuestro repertorio de herramientas dietéticas, comprenderíamos mejor al prójimo y no perderíamos tanto tiempo inútilmente descalificando a todo aquel que profese una religión nutritiva diferente a la nuestra. Esto es de Francis Holloway, y yo quiero agregar algo que escribí yo, que es cortito. ¿Qué es lo que nos hace creerles más a una periodista influencer sobre el valor nutritivo de los alimentos, que siempre según sus opiniones serán veneno para nuestros cuerpos, sin tener en cuenta nuestra mente, que también es parte de nuestro cuerpo? Y es a ella quien más están enfermando, diciéndonos que todos los ingredientes maléficos que contienen, como si según estas afirmaciones que hacen, las industrias solo nos están condenando a morir lentamente por el efecto acumulativo de tantos vasos de leche o yogures. Me gustaría algún día verlos o escucharlos dándonos opciones de reemplazos saludables, pero por sobre todo aplicables, así como también sus fundamentos. ¿Será que la búsqueda de pertenecer a algún grupo, en esta búsqueda nosotros caemos en estas tribus alimentarias, donde se defienden, casi siempre sin sustento científico, cierta selección de alimentos y prácticas de elaboración de los mismos sin las mínimas normas de seguridad que nos garanticen la inocuidad? Y como para terminar, esta es una parte que saqué de un libro, que es la definición de dieta, que no hay mejor reducción a lo individual, oscureciendo las raíces sociales y la historialidad que el concepto dieta. La palabra latín significa dieta, que a su vez deriva del griego, que no sé cómo se pronuncia, que quiere decir régimen de vida, lo que no quería decir necesariamente alimentario. Su sentido actual se ha despojado del contenido social, de la comensalidad, comer juntos, compartir, mensa, mesa, compartir la misma mesa. El hecho de comer juntos trasciende mucho más allá de lo que comemos. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Mariela. Respecto de esto último que has dicho, uno podría decir que, me atrevo a decir que en tu sangre al menos hay 3 vertientes, ¿no? Por parte de tu mamá, vinieron de... Mis abuelos de Ucrania, mis bisabuelos. Ucrania, por parte de tu padre de Paraguay y Misiones. Cada una de esas culturas tiene un régimen de vida particular, es decir, una dieta particular, una cocina particular. ¿Cómo influyó esa experiencia de esas tradiciones culinarias, de esas tradiciones, de esa forma de comensalidad, de comer en conjunto, de la ritualidad de la comida? ¿Cómo influyó, cómo influye en tu manera de pensar hoy esto que es esencial para el vivir, que es alimentarnos? Bueno, primero creo que influyó muy positivamente en el sentido de darle al alimento el valor que para mí tiene hoy en mi vida, que es la nutrición, y no es nutrición el mero acto de comer, sino de nutrir, y de acuerdo a lo que nosotros vamos a elegir, vamos a tener mejor o peor calidad de nutrientes, ¿no es cierto? Y en casa nos enseñaron siempre muy bien, sobre todo a respetar los horarios de la comida, y a comer lo que se hacía
en lo que se cocinaba, que siempre tenía alimento, no era esto es nutritivo, porque se hablaba de otra manera, ¿no es cierto? Esto tiene mucho alimento y eran algunas veces verduras y cosas que realmente a los chicos por lo general no nos gustaba. Pero nos enseñaban todo el tiempo cuando nos sentábamos a comer el hecho de compartir, del valor que tenía ese plato de comida que posiblemente había gente que no tenía en ese momento y que teníamos que dar las gracias. Entonces, si no querías comer, no era que te abrías un paquete de galletitas dulces o algo, porque no había, y tenías que esperar hasta la próxima comida, porque si no, no había nada, ¿no es cierto? No es porque nos faltara, gracias a Dios nunca nos faltó nada, así que siempre se respetó mucho, y yo creo que eso lo traslado al día de hoy, tratando de enseñar a mis pacientes y sobre todo a mis alumnos, que es muy importante respetar horarios, no solamente por una función metabólica, por una cuestión de hábitos, por una cuestión de salud, sino compartir, compartir con quien tengamos cerca, ¿no? Y si no, de darle el valor realmente que se merece ese acto de selección, de elaboración de nuestros alimentos. A mí me influyó muchísimo, bueno, te puedo hablar un montón sobre el tema porque nos inculcaron valores muy lindos, con las cuestiones también de la herencia culinaria de mis abuelos, de parte de mamá, de Ucrania, todas las festividades en la iglesia. Mi abuelo había donado un terreno donde se hizo un salón de fiestas para juntar dinero para distintas acciones de la iglesia ucraniana católica, ¿no? Donde se hacían ceremonias y sobre todo nosotros celebramos, pero muchísimo las Pascuas, porque vamos a bendecir los alimentos, pero a nosotros mucho no nos importaba bendecir el pan y la carne, sino los canastos de chocolates, que después nos íbamos a comer. Bueno, mi hermano mayor me comía todos los míos y se guardaba durante todo el año el de él. Y yo compartía siempre, y al otro día no tenía más nada, pero bueno, él tenía su canastita y se sacaba de caramelitos, así me invitaba, porque me le daba pena. Y bueno, hacíamos esos rituales tan lindos que realmente se juntaba toda la colectividad y bueno, la bendición de los canastos, los alimentos, y después para el acto de compartir, que primero había que comer un huevo, porque era el nacimiento, el símbolo del nacimiento de Jesús, que eso sí, aprendí a decir Christos post-cres, que Jesús ha nacido, ¿no? O Jesús ha renacido, que bueno, que ahí festejamos, digamos, el inicio de la cena de Pascua con el anterior ayuno, por supuesto, el reemplazo de las carnes por pescado, comidas livianas, o sea, todo tenía una connotación que si nos ponemos a pensar ahora, están como resurgiendo algunas cuestiones, pero no me quiero ir por las ramas. Pero influyó positivamente gracias a que yo considero que tuve una familia que nos enseñó muy bien a compartir. Y el alimento era el motivo, ¿no?, que nos reunía. Genial, es genial. Eso creo que es lo que más me quedó, creo que Carlos también. Te quería hacer una consulta desde la filosofía. Desde sus albores hay una disociación entre lo que se llama el alma, digamos, y el cuerpo. La filosofía siempre tuvo una especie de divorcio, digamos, sobre todo en el pensamiento occidental, entre estas dos instancias, que depende el autor, hay algunos hasta que las ve totalmente disociadas, distintas, una sustancia es el cuerpo y otra el alma, digamos, y sus atribuciones. Yo me hacía la pregunta, por supuesto hay pensadores del cuerpo, hay pensadores que piensan que desde allí está la fuerza vital, ¿no? Pero por lo general siempre la razón o los atributos del alma tienen preeminencia por sobre las facultades que puede llegar a tener el cuerpo. Yo me preguntaba con respecto a la nutrición,
cómo se vinculan estas dos instancias, si fueran disociables o no, pero qué dice la nutrición de estas dos supuestas sustancias distintas, el alma y el cuerpo, y sobre todo, ¿qué dice la nutrición sobre el alma, sobre el espíritu, sobre lo inteligible o lo inmaterial, ¿no? Porque claro, la nutrición es el proceso de lo material. ¿Qué rol juega el alma en lo nutricional, digamos? Yo creo que para cada persona en particular esto va a tomar un sentido diferente, ¿no es cierto? Yo puedo hablar de mis conclusiones, que por supuesto que yo le doy a cada comida que hago un espíritu y un sentido. De hecho, es mi manera de mostrar amor a la gente que me rodea. Y a veces a la que no también, porque a veces ni conozco y llevo tortas, lo compartí, qué sé yo. Entonces, el sentido para mí es como llevar un pedacito de mis sentimientos para compartir con el otro, ¿no es cierto? Bueno, La próxima presencial tenés que traer una torta, ¿eh? Pero claro, pero para mí sería un placer, Carlos. Elijan de qué les gusta, torta o salado también. Lo que más les guste, vamos con la torta o con, no sé, con algo salado también, no hay ningún problema. Al contrario, un placer para mí sería en forma de darle las gracias. Bueno, volviendo a lo que me preguntaste, ni te digo de las bebidas espirituosas, ¿no? La cerveza creo que fue uno de los mejores inventos que tuvimos, además del fuego, ¿no es cierto? Pero yo pienso que la nutrición es imposible separar de todo lo que tenga que ver con el espíritu y con el alma y con las sensaciones que nos causa a cada uno en particular la selección de lo que nos gusta, porque a cada uno le va a gustar algo distinto, así como yo amo el tereré, la cerveza, me imagino que a algunos de ustedes les puede gustar otra cosa, entonces el efecto que nos va a causar en el espíritu será para cada uno en particular, pero que tiene un gran contenido, una carga, para mí, inseparable, para mí. No sé si contesto lo que Sí, me claro. preguntando. Claro, vos ves que la nutrición las une, ambas instancias. Totalmente, para mí pero las super une. Es más, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la nutrición en sí, que es también lo culinario, ¿no es cierto? No todos los nutricionistas cocinan, en mi caso sí, porque desde chiquitita mis juegos, los primeros era agarrar tierra y pedazos de pasto y arruinarle las cacerolas a mi mamá haciéndome que cocinaba en el fuego, ¿no? Prendía el fuego y cocinaba el barro con pasto. Pero digo que todo para mí forma parte de un ritual totalmente inseparable. O sea, todo lo que tenga el aspecto del nutriente en sí como materia, de todo lo que rodea, ¿no es cierto?, en la preparación de esto y en el acto de compartir después. Dijiste que en Pascua te saludaban Cristos, ¿no? Ucrania. Sí. En misiones, en la iglesia ucraniana, digamos. Porque ese mismo saludo lo hacían mis abuelos de parte materna, que son ucranianos. Los griegos decían Christos Anesti, y los otros decían... eso que no me lo acuerdo tanto. Tengo más presente lo griego, quizás, pero sí, de parte materna también Ucrania es. No, y te quería, esa cuestión, que es una breve pregunta anecdótica. Me pareció muy interesante esto que señalás en el texto acerca de la religión alimentaria. Y se lo puede pensar, digo, como fenómeno contemporáneo, fenómeno muy atravesado por las redes sociales, como un fenómeno novedoso. Digo esto, hay muchas religiones que tienen una cierta tipo de sistema alimentario o de prohibición de comer determinados alimentos. Sin embargo,
ese régimen alimentario forma parte de una visión del mundo más amplia. ¿Qué pasa cuando estas religiones alimentarias no tienen esa otra visión, no forman parte de algo, sino como que es el fin en sí mismo? Si eso es un fenómeno novedoso, nuevo, ¿no? Casi de formar tribus a partir de lo que se come. Y también, ¿qué pensás a partir de esta cuestión, ¿no? Que hablás acerca del pensamiento científico, la práctica científica, frente a un influencer, ¿no? Y que quizás en las redes sociales se dice tal dieta es buena, se sigue eso, y queda desligado del ámbito científico, que es el ámbito, incluso de que quede desligado en algún punto una idea de lo saludable ajeno a la salud, tal como la comprendemos como occidentales, ¿no? La salud, hay un equipo de profesionales que van desde médicos, nutricionistas, psicólogos, en donde hay tiene que haber una presencia del Estado que regule, frente a la idea de una suerte de autogestión de la salud y de llevar una vida saludable. No sé y los peligros que eso puede conllevar, porque yo no sé. Sí, totalmente. ¿No? Qué bueno que llegamos a este punto, porque me parece re importante. Si bien hablamos de tribus alimentarias como una manera bastante irónica a veces, ¿no? Que yo se le saqué la frase a Francis, esto de elegir determinada alimentación muchas veces va más allá del alimento en sí, sino también de un modo de vida, ¿no es cierto? Es el caso de muchos veganos que no solamente no consumen ningún alimento de origen animal, sino que tampoco utilizan pieles ni productos de cosmética donde hayan sido utilizados animales como para medio de experimentación, ¿no es cierto? Ni jabones, ni cremas, ni nada por el estilo. Tampoco consumen las secreciones de los animales, como son la leche o la miel, por ejemplo. Entonces, ya es un estilo de vida más que va como, digamos, en búsqueda del cuidado medioambiental, que se saben que, bueno, lamentablemente hay ciertas prácticas que no son del todo favorables para el medio ambiente, pero bueno, muchas personas buscan este tipo de alimentación como su manera de aportar al ambiente, ¿no es cierto? Y más allá de que estén a veces acertados en sus elecciones o no, porque veo muchísimo también en consultorios, sobre todo adolescentes, que es bastante nuevo, si vos lo que me preguntabas si es nuevo no es, porque esto viene ya de hace miles y miles de años. Bueno, de hecho había vegetarianos y veganos, bueno, Da Vinci era vegetariano y tenía un amor fascinante se fascinaba con los animales, dicen que buscaba jaulas con pájaros, compraba para liberarlos, para soltarlos, por ejemplo. Entonces, tiene toda una parte de protección animal, protección al medio ambiente, no al sufrimiento animal. Entonces, esto viene desde hace muchos años. De hecho, están las religiones, los adventistas del séptimo día, que son, bueno, los dueños de la marca Granex, que todos conocemos, son adventistas del séptimo día y no utilizan ningún producto de origen animal para la elaboración de nada, ¿no es cierto? Yo aclaro que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa, nada por el estilo, no soy vegetariana ni vegana, como de todo, mis opiniones son solamente después de haber hecho muchos congresos sobre alimentación vegana y vegetariana. Realmente, si tuviera que elegir, elegiría la vegetariana bien formulada, por supuesto. Pero volviendo al tema, es un fenómeno que se puso como un boom social, como muy de moda, sobre todo en adolescentes. Pero a veces no saben elegir bien sus alimentos y caen en fanatismos. Y justamente lo peligroso es la influencia de las redes sociales, como estábamos diciendo, de estas personas o los famosos, que porque hacen un plan de alimentación que les favorece, piensan que su experiencia se traslada a cualquier persona y que les va a causar el mismo efecto. Y realmente lo que me sirve a mí le puede servir a Carlos y no le puede servir a Santiago o a vos. Entonces, o lo que te sirve a vos a mí no me sirve. Cada persona es particular. Y lo peligroso de caer en esto
justamente es caer en deficiencias nutricionales, por ejemplo, los nutrientes críticos en estos pacientes que son la vitamina B12, que a veces escuchás disparates. Realmente la vitamina B12 es una vitamina puramente de origen animal, que tiene unas funciones primordiales en el sistema nervioso, por ejemplo, y en muchísimas funciones celulares, pero sobre todo el sistema nervioso, que su deficiencia se nota después de recién alrededor de 3 años porque tenemos depósitos. Se causan tremendos problemas nerviosos, neurológicos, y mucha gente niega tener el problema, pero lo que no sabe es que va a tener un depósito por un tiempo, se le va a acabar y ya se va a manifestar la patología, que es irreversible. Entonces, el peligro de caer en esto sin ser, digamos, bien guiado o mal guiado, peor todavía por este tipo de personas en redes sociales o en la tele, o también sugiriendo que se utilicen ciertos productos nutricionales como hasta fomentando el trastorno de alimentación, utilizando esos polvos mágicos, mostrándote una torta con el polvo y diciéndote cométela, total, después la eliminás. Es una conducta purgativa, ¿sí? Como las bulímicas, por ejemplo. Entonces, el tema es que vos la ves a una chica divina, un lomazo, todo, un chico, entonces muchos adolescentes que están en esta etapa de búsqueda de su identidad, de su personalidad, lo ven y piensan que con eso van a tener el éxito seguramente que rodea a cada una de estas personas. Por ese lado es muy peligroso, pero por otro lado, en personas de todas las edades, está lo que se llama ortorexia, que es un trastorno de alimentación bastante novedoso también. Bueno, tiene un par de años, ¿no es cierto?, pero se puso muy en auge, que también entra en el mismo grupo que los trastornos como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, bueno, la vigorexia en adolescentes también, y entra dentro de este grupo. ¿En qué consiste? En justamente la patología o la necesidad desmedida de comer alimentos que se consideran puros, sería sin aditivos, sin ningún tipo a veces de tratamiento, como yo digo, que nos garantice la inocuidad. Que realmente son peligrosos. No sé si ustedes se acuerdan de estas hermanas veganas que habían comprado un hummus en una feria de barrio, que realmente, o sea, estuvieron internadas con botulismo, no murieron de casualidad, bueno, gracias a Dios, no sé, y realmente, ¿por qué? Por consumir alimentos caseros, que no tengan conservantes, que no sabemos ni siquiera quién los elaboró, si tiene un registro pertinente, o sea, toda la formalidad que debe cumplir el circuito, digamos, un alimento para poder ser comercializado, que es peligroso. Entonces, por querer volver a esto tan sano, tan puro, tan libre de todo, gastan muchísimo dinero y pierden muchísimo tiempo seleccionando sus alimentos, y lo peor de todo es que ya no empiezan a aislarse de lo social, de las reuniones sociales, de la familia, creyendo que su librito es el único que funciona, y que si nosotros no cumplimos con eso somos unos enfermos, o somos cualquier cosa menos algo bueno. Entonces, es un trastorno de base psicológica, por supuesto, que tiene mucha repercusión en el ámbito del paciente, de la persona, ¿no es cierto? Y es realmente muy peligroso. Y no se tiene en cuenta esto, mucha gente no lo sabe. Y aparte de esto nos imponen después otros negocios que hay atrás, que son de todas las cosas tan ecológicas, porque vos decís, los bolsones están a cada rato, ¿no es cierto? Los bolsones de acá, los bolsones de allá. Yo le creo, está bien, me encantaría tener una huerta en mi casa, pero no puedo porque tengo un balcón que se me achicharran las plantas, que da muchísimo el sol. Ahí me encanta de que cada uno tenga su huertita, que puedas ver el proceso de cómo crece, sobre todo ahora en pandemia, pero de ahí a no comerte un tomate o dejar de comerte tu ensalada porque no tiene la bolsa que digo orgánica, que ni siquiera acá en Argentina existe. O sea, hay las producciones, pequeños productores locales, sí, claro, pero ya tan masivo y hay que confiar. Pero lo que pasa es que no lo saben. Entonces, es riesgoso, sobre todo en adolescentes que todavía no terminaron su etapa de crecimiento, porque lo que no se expresó hasta una cierta edad, después no se va a recuperar. Y realmente es preocupante, porque van al consultorio y te dicen, yo me hice vegano, me hice vegetariano, y vos empezás con lo que los nutricionistas hacemos. Bueno, contame a ver qué comés, que se llama anamnesis alimentaria. Vos necesitas conocer a tu paciente, a lo que hace, lo que le gusta, lo que no le gusta,
Y resulta que te encontrás con la sorpresa que comen papas fritas en bolsa y gaseosa. Claro, no tiene nada de origen animal. ¿Y qué le va a decir? Pero comen re mal. Y sin embargo ellos están contentos porque no murió un animal. Entonces, hay muchos riesgos realmente. No ser bien guiado por un profesional que esté capacitado, digamos, para comentarle las funciones de cada cosa en el organismo, ¿cierto? Mariela, hablaste de Patricia Aguirre, que se dedica a antropología alimentaria. Y en vinculación con esa perspectiva, la filosofía siempre, o en sus orígenes, se pensó también a sí misma como una forma de cuidado de sí, ¿está? Incluso como una terapia del alma, pero que implicaba una terapia de la vida. Por otra parte, la forma de pensar ese cuidado de la vida en el mundo oriental, en China sobre todo, giraba en torno a un término que hizo famoso entre nosotros un filósofo francés, que es nutrir la vida. Para ellos era más importante que cuidarla, nutrirla, que era la mejor forma de cuidar la vida, es nutrirla bien. Lo que te pregunto es, lo que quisiera consultarte es, todo esto que estás contando, esta preocupación por la alimentación, en el fondo no tiene que ver con una desconexión en nuestras familias, en nuestras primeras experiencias con ese mundo saludable del alimentarse, y por tanto necesitamos remediar eso con parches, porque finalmente estamos muy distanciados de lo que es la verdadera nutrición y de lo que eso significa para la vida, de lo que naturalmente era quizá en tu familia, como contaste, en Misiones, o como yo vi en mis abuelos, eran todos provenientes de zonas de campo, y también la alimentación o la reflexión sobre la alimentación, la vivencia de lo que era alimentarse era algo natural, y uno allí aprendía ese vínculo con el alimento. En tu experiencia de consultorio, ¿no hay algo que se ha quebrado ahí? ¿No hay algo que produce después todos estos parches o síndromes extraños? Sin ninguna duda, Carlos. Es más, yo les voy a confesar algo que ahora se entera todo el mundo. Yo no atiendo muchos niños, por ejemplo, porque me pone muy triste cuando vienen las madres y los padres. Hay muchos padres separados hoy en día, con los niños obesos, que tenemos un 42% de obesidad infantil, lamentablemente, en Argentina. Bueno, en el mundo hay una gran cantidad de obesidad, cada vez peor, echándose las culpas. No porque está gordo, porque come en la casa cuando va lo del papá, porque yo lo recontra cuido cuando están en casa, y después va lo del padre y comen pizza y empanadas. Después viene el padre por otro lado y dice, no, porque la mamá está loca. Entonces, la mamá está loca y el nene se estresa y no come porque se pone muy nervioso. Entonces, así, se tiran la pelota, se tiran la pelota. Después viene otra madre diciendo, al nene no le gusta otra cosa que no sean panchos, hamburguesas y pizza, así que no come otra cosa. 2 años tiene la criatura. Y hasta que yo dije, no, ¿cómo? 2 años. 2 años. Y vos pensás, claro, 2 años. Vos pensás, claro, porque el nene agarró el teléfono, marcó, agarró la tarjeta de crédito y pagó la pizza, o fue al chino y compró las salchichas y el pan, ¿no es cierto? Entonces, los padres quieren echar a veces primero se echan culpas entre ellos, por posible, no sé, yo nunca me casé, no tengo esa experiencia, pero es como que la frustración posiblemente de que no haya funcionado, las empiezan a tirar muchas veces a sus hijos, ¿no es cierto? Y lo nutricional está completamente ligado, porque muchos niños, un poco más grandes también,
quieren castigar a sus padres, a veces tomando algún tipo de conducta en cuanto a los alimentos, ¿no es cierto? Un gran ejemplo es el caso de la anorexia nerviosa, que es un trastorno de base psicológica que en los libros, en la bibliografía dicen que responde a un patrón que se repite mucho, que es un padre ausente y una madre autoritaria. Y así hay muchos casos que están, para mí lo que vos preguntás, claro, totalmente ligado al querer parchar cosas o carencias personales o inseguridades, buscando algo para sentir satisfacción, que seguramente no le están sintiendo y lo buscan, lo vuelcan a través de la alimentación o la no alimentación. No sé si respondo a tu pregunta, Carlos. Sí. Me hizo acordar eso de la pizza y ¿cómo era? Pizza y pancho, no sé qué. Pizza, pancho y hamburguesa. Mi nene lo come. No sé si te acordás de la película Birra. Pizza, birra y paso. Pizza, birra, paso. Se inspiró en Maximiliano, la película se inspiraron en... Sí, el otro día te escuché, Maximiliano, y vos sabés que dije, ay, menos mal que no me preguntaron a mí, porque sabes que nunca la vi la película, y el otro día estaba en Netflix y dije, debo mirar esto, y se van a reír de mí, porque tiene muchísimos años, ¿no es cierto? Y yo soy una loca de mirar las películas viejísimas. 2000, 2002, por ahí es la película. Sí, sí. Bien. Ahora, me parece, ¿no? Este momento histórico, entonces, a partir de la pregunta de Carlos, vos mencionaste del chico que no come otra cosa que no sea pancho, hamburguesas, pizza, que es interesante ver los extremos, ¿no? O el no como nada que no tenga determinada marca que me señale que es saludable, o lo que los estadounidenses llaman comida chatarra, ¿no? De un extremo al otro, sin una mediación, y como si fueran todas decisiones individuales, volviendo a lo que decía Carlos, ¿no? De esa ausencia de la comida en común. Porque en última instancia soy yo el que elijo si irme a Digo, porque el extremo es, no voy a dar nombres de cadenas, una cadena de hamburguesas y papas fritas, y enfrente quizás una cadena de la llamada comida saludable, ¿no? Y pasar de un extremo al otro. Sí. Quizás hasta puede ser sintomático de una época, ¿no? Sí, yo considero que sería muy bueno tener el equilibrio, ¿no es cierto? Sería lo ideal. Primero que nada, ya que hay mucha gente, como tú decías, lo de la vitamina B12 hace un tiempo, y me fui por las ramas y no les conté. Que yo les decía que es una vitamina puramente de origen animal. Entonces los pacientes veganos se tienen que suplementar, ¿no es cierto? Bueno, en búsqueda de no tomar ni siquiera una pastilla, porque les parecía ya que le rompía la armonía, todo lo divino, comían alimentos, verduras y frutas sin lavar, porque decían que en la tierra los microorganismos también estaban que producían vitamina B12. Vos fijate, hasta dónde se está llegando un límite de consumir leche cruda. Y pobre Luis Pasteur se está revolcando en su tumba, ¿entendés? ¿Por qué? Porque buscan lo fresco, lo más nuevo, no sé, lo más que venga ya de la vaca, que ordeño la vaca y me tomo la leche y la tuberculosis. Entonces empiezan ya a tener otras prácticas que son realmente muy peligrosas para la salud, en búsqueda justamente de darle lo más natural, y no saben que puede ser peor hasta mortal. Entonces, lo ideal sería el equilibrio, por supuesto, cuesta muchísimo, y les juro que hago el trabajo de hormiga, todo lo que puedo tratando de enseñar a la gente a cocinar, porque creo que sería, primero, económicamente mucho más rentable para cualquier familia. Hacete un guiso, está perfecto, pero seleccionarlo bien, no le ponga la piel del pollo, ponele poco aceite, acompañá tus platos con una ensalada, no agarres la botella de aceite y le pongas y te comes un escabeche al final. Entonces, pequeños trucos, que la gente se vuelva a tomar el tiempo. Yo sé que es difícil, de hacerse un churrasco con una ensalada, y si no quiere comer carne, una hamburguesa de legumbres. O sea, hay miles de técnicas que te ahorras plata,
ahorrás en salud porque no tenés tantos aditivos alimentarios, que realmente es preocupante la cantidad que hay, sobre todo en niños, porque les producen esas explosiones de sabor, porque usan estos exaltadores, que son famosos glutamatos monosódicos, que producen esa sensación de placer que cuando comen, que después obviamente vos le das un brócoli y no quieres saber nada, ¿no es cierto? Entonces, que desde la casa, desde chicos, se empiece a cultivar, digamos, el gusto en los niños, que los padres empiecen a ofrecer de nuevo alternativas saludables y que tomen la responsabilidad un poquito más de tiempo. Si cada uno en su casa lo hiciera, yo creo que, pero por supuesto que no tendríamos el 42% de obesidad. También entiendo que tenemos que trabajar mucho más tiempo que antes para poder ganarnos la plata y pagar nuestras cuentas. Que pasamos mucho tiempo fuera de casa y los hijos, capaz, bueno, yo hablo siempre por las experiencias, ¿no es cierto?, de los demás, que los niños están en sus casas a veces al cuidado de otras personas y bueno, y capaz que no le prestan la atención suficiente, pero una buena manera de empezar a encontrar un equilibrio para mí sería esa, de empezar a involucrarse un poco más con la cocina, algo que antes, o sea, era una práctica que era súper común, por lo menos, no sé, yo aprendí eso porque, claro, en Misiones hay más tiempo, capaz se duerme la siesta, al mediodía la familia se reúne, tuve la suerte de tener a mis padres juntos, bueno, son cosas bueno, que favorecen, ¿no es cierto? Pero que en las escuelas se empiece a enseñar también como materia nutrición, eso sería genial, capacitaciones, no sé, en todos los comedores, sí o sí, que sea obligatorio. Tengo un montón de colegas que están sin trabajo. Aprender a comer significa aprender a vivir de otra forma, ¿no? Aprender a vivir de una forma más saludable, más humana, ¿no? Donde no esté separado, como decía Santiago, la vida del espíritu de la vida del cuerpo, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que decías de aprender los sabores, ¿no? O reaprender los sabores, descubrir los sabores que hemos perdido por tanta artificialidad y lo que es central de lo que vos decís, el tiempo, ¿no? Nuestra vida está enloquecida en un ritmo que nos hace vivir fuera de nosotros mismos, ¿no? Y distanciarnos de nuestra propia sensorialidad, ¿no? De los perfumes, de los sabores, de los sonidos, de la vista, y por tanto distanciarnos de la naturaleza. Claro, nosotros vivimos en una gran ciudad y por tanto es mucho más difícil ese vínculo y ese contacto. Para vos que naciste en una ciudad donde haciendo pocos kilómetros enseguida estás en plena naturaleza, esa experiencia es muy distinta, ¿no? Pero ¿cómo recuperar eso? ¿Cómo volver? Quiero decir que enseñar a alimentarse o a nutrirse es enseñar a vivir de otra forma y más humana, ¿no? Parecería, ¿no? Que nuestra vida tenga otro espíritu, ¿no? La verdad que yo pienso que eso que vos decís es lo que yo busco todos los días, pero para poder transmitir, para poder enseñar, y para que las personas que reciben lo puedan multiplicar, porque es algo que todos lo podemos hacer. No es que tenemos que estudiar una carrera, bueno, está bien, al nutricionista que vengan a verme a mí, o todos los colegas que hay por todos lados, y cada vez por suerte somos más. Pero cocinar puede cocinar cualquiera. Ir al súper puede ir cualquiera. Hoy en día tenemos un montón de buena información también, no es todo malo, hay cosas muy buenas. Recurrir digamos, a profesionales calificados, todo el mundo ofrece, por suerte, ahora esto de la pandemia tuvo algo muy positivo que vi, más allá de todo lo negativo, que fue que tenemos cualquier cantidad de congresos, cursos, jornadas, de todo, entonces hay información, se puede
se puede aprender, y sería genial que cada uno empiece desde su casa, ¿no es cierto? Justamente por todo lo que connota lo que estás diciendo, Carlos. Una alimentación saludable. Uno de los graves desafíos del mundo contemporáneo es cómo alimentar a la humanidad. Porque un porcentaje, no me atrevo a decir el número porque no me lo recuerdo exactamente, pero un porcentaje muy importante de la humanidad hoy raya o bordea una alimentación mínima, no digo ni siquiera saludable, una alimentación mínima. De modo que el problema de la alimentación es un problema, por un lado, ecológico, porque la necesidad de producción en masa de alimentos y según los modos que tenemos de comercializar, de producción y de comercialización, genera muchas dificultades a nivel ecológico para la tierra, para el ambiente. Por ejemplo, el monocultivo, ¿no? O la deforestación, o para poder producir más productos básicos para la industria de la alimentación. Y por otro lado, tenemos una porción muy importante de la humanidad en regiones no solo pobres, sino carenciadas en cuanto a recursos naturales para la producción de alimentación. ¿Cómo pensás que puede encararse ese drama de la humanidad, que es que no alcanza o no llega la alimentación a todos? Solo pensar en la Argentina. La Argentina, según una cifra que escuché hace un tiempo, una cifra oficial, ¿no? La Argentina podría alimentar más o menos 7 veces su población. Y sin embargo tenemos alrededor de 13 millones de pobres, ¿no? Es decir, también mal alimentados. ¿Qué pensás de todo eso? Sí, realmente, bueno, esto siempre nos enseñó Patricia cuando éramos alumnos de ella. Nosotros en Argentina tenemos alrededor de 3.000 calorías per cápita, lo cual cubriría ampliamente las necesidades calórico-proteicas, sobre todo porque somos productores de carne, sobre todo de granos, que son altas fuentes de proteínas también, las legumbres. ¿Tenemos con qué? Tenemos mucho con qué. Pero bueno, el gran problema que todos sabemos es de la distribución, ¿no es cierto? Nos estamos rompiendo la cabeza algunos pensando en algún suplemento para poder repartir por lo menos a los comedores y que llegue a una parte de las personas que están desnutridas, como para, digamos, poder tratar desde ese lado, porque el tema de la obesidad es como mucho más complejo, ¿no es cierto? Con tanta pobreza, y cuando los alimentos que se suelen seleccionar o que les envían a los comedores son básicamente fuente de carbohidratos, y como no tienen hornos, utilizan mucho la fritura para hacer todo tipo de preparaciones arriba de la olla y arriba de una parrilla con fuego nada más, no tienen otra manera. Entonces, ya es un problema no solamente de disponibilidad de alimentos para muchos, sino de estructura, ¿no es cierto? No tienen. Y realmente es tremendo, a mí me provoca muchísima tristeza. Ojalá pudiera hacer un poco más. Estamos trabajando justo con un equipo con la Universidad de Córdoba, con la UNTREP, para ver si nos presentamos a la convocatoria en Ciencia y Tecnología ahora en diciembre, para presentar un alimento justamente que bueno, ojalá que ganemos. Y hay un proyecto muy importante desde hace muchos años que lo están haciendo en Tucumán, no sé si ustedes sabían, que se llama Yogurito, que es un yogur con probióticos, que por suerte ahora le están dando importancia de nuevo. Fue el primer congreso que fui en la Academia Nacional de Medicina en el 2001, donde se presentaba la Sancor Bio, no sé si ustedes se acuerdan de la Sancor Bio, que bueno, que era tipo Lactimel, pero venía en botella de litro, una leche fermentada, que después no tuvo éxito y se hizo Lactimel porque se ve que cuando se abría el envase tan grande, después se inactivaban estas bacterias. Bueno, ¿qué pasa? Se está estudiando de que la utilización de estos probióticos
que nosotros tenemos 150 veces más bacterias, millones y millones y millones de bacterias que propias células, que convivimos con ellas, ¿no es cierto? Y si tenemos una diversidad adecuada, podemos, digamos, afrontar mejor todas las patologías y tener un mejor metabolismo, inclusive de las grasas y carbohidratos. Eso se está súper estudiando. Entonces, este proyecto en Tucumán se hace desde el año 2001, 2002 hasta el 2011. Donde se está viendo, se hizo en África y en Argentina, nada más. Y el fin es justamente tener niños más sanos, y se estaban midiendo durante todos estos años que tienen excelentes repercusiones. Y yo digo, ¿por qué no traen eso y lo hacen en producción a más escala, y que lo repartan en todos los comedores, en todos los merenderos? Y hay cosas que me ponen, me agarran una impotencia. Yo sé que existen, que se pueden hacer. Y yo sé que se gasta mucha plata en otras cosas. De política no sé nada, pero entiendo de que está pasando, y genera mucha impotencia no poder hacer otra cosa, ¿no es cierto? Y poder, no sé, por lo menos empezar a mejorar. Yo sé que no va a cambiar de un día para otro, pero por lo menos mejorar, ¿no es cierto? O sea, bueno. Me emociono. Esta convivencia con los ejemplos que se mencionó Carlos y también Mariela, acerca de lo que produce en términos proteicos Argentina, y que no se ve, es aquello que produce, no sé, como la industria alimenticia, o lo que podría producir la industria alimenticia en nuestro suelo, y lo digo así, suelo en el sentido más natural, quizás no se ve el equivalente en el desarrollo humano alimenticio de nuestra población, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es la convivencia de una abundancia productiva con una escasez de consumo, por decirlo de alguna manera. Un problema que es ético, que es político, y en donde quizás pregunto si se está dando hay una industria de la alimentación, pero cuya finalidad principal no es la alimentación, sino, diría, el comercio y la especulación, porque hay la gran especulación internacional en torno al precio de los alimentos. Y eso también para poner en tela de juicio, a mí siempre me pareció poner cuando uno ve una película quizás de ciencia ficción, o no tan de ciencia ficción, donde hay un proyecto en donde una tierra estéril se puede volver fértil. Como si el problema fuera la ausencia de recursos naturales y no la distribución, cuando muy probablemente si una tierra se vuelve fértil, seguiría habiendo desnutrición, y se ampliaría el negocio especulativo de los alimentos. No sé qué pensás al respecto. Mirá, tocaste un tema ahí. Bueno, realmente yo sé que la escasez de recursos naturales, bueno, en Argentina por lo menos, creo que no se nota, no la tenemos, que los monocultivos arruinan nuestro suelo. Bueno, mi mamá hasta el día de hoy trabaja en el Ministerio de Ecología, de Recursos Naturales Renovables y Misiones, que es el único Ministerio de Ecología que hay en el país, y Turismo, hace unos años. Y siempre, desde cerca, hemos mamado, digamos, todas las cuestiones de la ecología, ¿no es cierto? Y realmente es desesperante ver la deforestación, allá sobre todo en la zona de Misiones, los pinos que tardan tantos años. Y en China han comprado hectáreas y hectáreas, los chinos, a Misiones como pulmones mundiales, parques nacionales, bueno, tenemos reservas naturales y todo, y se está tratando de cuidar al máximo, pero realmente cada vez es peor. Las industrias avanzaron muchísimo. Realmente, o sea, sé que, no sé si nos hace, bueno, no sé, voy a decir algo que por ahí es más pensamiento mío, pero no quiero. A mí me desespera, realmente, a mí y a muchas personas,
por supuesto. Sé que tenemos la suficiente producción. Obviamente, lo que dije anteriormente no lo sabemos, o no se distribuye como corresponde, o tal vez no tienen la cultura, muchas personas también, que acá te tirás un par de semillas en un lado y te crece. Tenemos los recursos para hacerlo. Tal vez también falte un poco de instrucción, de educación a las familias, ¿no es cierto? Y por eso también insisto, bueno, hay muchos niños que no tienen acceso al colegio, pero bueno, a las familias, más en estas zonas, acá en mi provincia, bueno, puedes creer que hay tantos barrios que tenés un montón de partes desde el campo, hacerte una huertita, pero no lo hacen. O sea, no es por falta de recursos naturales. Por eso que tanto un Ministerio de Salud o las políticas públicas de salud, yo creo que, bueno, hoy obviamente hay una urgencia frente a un drama en el que estamos, ¿no? Es decir, cientos de miles de muertos en todo el mundo, ¿no? Pero más allá de eso, de esta circunstancia, las políticas de salud también pienso que deberían ser repensadas en la línea de lo que decís, es aprender a vivir de otra forma, ¿no? Es decir, que la prevención en ese sentido es más importante que la remediación de la enfermedad, y un Estado debería también, y la sociedad a través del Estado debería preocuparse y ocuparse de reenseñarnos a vivir y tal vez conectar experiencias distintas, porque quizá hay comunidades en el interior del país que han conservado más estos hábitos y han conservado más estos modos más sanos de vivir y de vincularse con la alimentación, de vincularse con el tiempo, con el ocio, con la serenidad, con los sonidos, con los sabores. Y entonces queremos suplir o quizá esas deficiencias simplemente remediando el momento presente, pero no construyendo hacia futuro, ¿no? Es decir, enseñando a vivir de otra forma a los jóvenes, dándoles la posibilidad, porque enseñar es darles la posibilidad de que vivan de otra forma, de que entiendan y disfruten de su vida de otra forma, ¿no? Me hizo pensar mucho que es como que siento que lo que sostiene lo que nos contás, sobre todo por ahí con el concepto de régimen de vida, hay algo de lo colectivo, ¿no? Que es como fundamental, ¿no? Es decir, si tuviéramos el compartir el alimento incorporado en nuestra sociedad, el ritual de compartir el alimento, y en ese sentido pienso que cada uno de esos individuos que están sentados alrededor de una mesa compartiendo, ¿no? Los comensales, como decías vos, quizás tendríamos o siento más herramientas para resistir a esta cuestión que resaltaste, este peligro de las cuestiones de las redes sociales, las cuestiones de los influencers que nos agarran solos, ¿no? Fuera del contexto de la mesa, del compartir, y en ese sentido, como seres humanos, por naturaleza necesitamos el compartir, tenemos la sensación de que estamos compartiendo con ese influencer, sí. Entonces al estar despojados de lo común del compartir, somos mucho más fácilmente influenciables por esos medios de las redes sociales. Entonces, quizás más que vivir de otra manera, por ahí es simplemente volver a la mesa, ¿no? Lo que nos ayudaría para comer mejor, para estar mejor, qué sé yo. Totalmente, y ¿sabés qué otra cosa me parece? Primero que bueno, lo que decía Carlos, nosotros podemos prevenir, o sea, y ahora se sabe, siempre se supo, pero hay muchas industrias farmacéuticas que no les conviene que nosotros levantemos la voz y digamos que no hace falta tomar tanta artovastatina o
todos estos fibratos que son para bajar el colesterol, que si vos haces un plan de alimentación y un plan de ejercicios normal, no hace falta que vayas a entrenar a un gimnasio, vos podés bajar los niveles de colesterol. Bajando de peso, bajas en forma directamente proporcional los niveles alterados de azúcar en sangre, de presión arterial. Todos estos factores sumados crean lo que se llama síndrome metabólico, y todo causado por un sobrepeso sostenido en el tiempo, obesidad. El síndrome metabólico causa infarto, ACV, y deja a un paciente, con suerte, si no se muere, queda discapacitado. Entonces, si nosotros a través de la selección de nuestros alimentos podemos evitar todo esto, o sea, ¿por qué? Y yo sé que la gente lo sabe, y cada vez lo sabe más. Entonces, tener buenos hábitos, volver a la mesa, compartir, esto nos permite no estar picoteando, registrar el acto de la alimentación. Porque a veces a ustedes a todos les puede pasar, te comiste una factura mientras estás calentando el agua del mate, y cuando te diste cuenta te bajaste 4 facturas. ¿Por qué no te sentaste con el mate y las 2 facturas que te querías comer, o lo que querías comer, y lo registraste y disfrutaste del momento? Y te diste cuenta y no tuviste que comer el doble, sin darte cuenta, sin disfrutar. En definitiva, o sea, a veces tenemos hambre y queremos comer, ni pensamos, ¿no es cierto? Pero que el 90% del tiempo nosotros lo podamos hacer, reunirnos. Yo creo que evitaría un montón de otros conflictos también en los adolescentes, sobre todo, que necesitan a veces que los padres, y bueno, todos necesitamos que nos escuchen, ¿no es cierto? Pero en esta edad yo creo que es re importante, y he discutido con psicólogos que están muy de moda, o sea, muy en la moda de que hay que respetar el espacio de los adolescentes, que si quieren encerrarse en la pieza y comer en la pieza, y yo le digo que no. No, claro. Escuchame, que no quiero comer, y voy, me acuesto a las 4 de la mañana y me como un paquete de galletitas y 2 de papas fritas. El otro día no quiero comer y estoy con la cara larga así, esperando el momento para levantar e irme a jugar los jueguitos o agarrar el teléfono. No sé si ustedes vieron, hay un documental que lo vi un pedazo y la verdad que me aburrió mucho, se llama El dilema de las redes sociales, que está ahí. Y yo lo vi. Miré un pedazo y me dio rabia. Claro. Es muy frustrante. ¿Vos viste el momento donde la madre le dice a los chicos que dejen el celular en un cofre y vayan en isla? No sé, tenía 9 años, con un martillo y unos acrílicos, y a romper la caja para sacar el teléfono, pero no podía soportar 10 minutos en la mesa sin estar conectada? O sea, es una adicción, ¿no es cierto? Que nos desconecta de todo. Claro, pero siempre en este sentido, viste, como siempre nos agarran solos estas cosas, ¿no? Cada vez que nos aíslan, es mucho más difícil combatir los malos hábitos, me refiero en todo sentido, porque también esto que contabas vos, de que bueno, que los chicos se vayan a comer solos y empiezan a mirar el teléfono, y también todo ocurre en esa soledad, y se van cortando los vínculos con la vida, como decía un poco Carlos, ¿no? Una manera de vivir armoniosa. Pero en todos los aspectos, creo que está pasando. Claro. Siento que lo que planteas vos con esta cuestión del comensal es de alguna manera que la nutrición una el alma y el espíritu, el alma y el cuerpo, de alguna manera implica la vida misma, no es algo aislado. No es menor comer, ¿no? No es menor en lo más mínimo. Y el ritual, todo lo que lleva, fíjate, el asado, no es tanto el asado de por sí, sino la reunión que hay al lado de la parrilla con los amigos, que eso sabemos que es una excusa para juntarse, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. Bueno, el tiempo... Yo entre las experiencias más, y los recuerdos más así hondos que me grabaron, hay 2 escenas que recuerdo del campo. Una, la familia de mi madre eran cuidadores de campos, en la zona de Azul, por allí. Y nosotros íbamos de vacaciones a veces a visitar a algunos tíos que tenían, no tenían campos, sino que cuidaban campos. Y yo me acuerdo de levantarnos a la madrugada. Esto te vas a escandalizar, pero era una experiencia maravillosa. Levantarnos a la madrugada, ir a la cocina a buscar un vaso e ir a llenar el vaso
de la ubre de la vaca directamente. Bueno, tú también tomabas, Carlos, sí. A nosotros nos daban eso. O, por ejemplo, nos íbamos a la huerta que tenían y sacábamos la zanahoria, la limpiamos un poco y comer la zanahoria así, o ir al gallinero y le robábamos los huevos. Y separábamos la yema y nos comíamos la yema cruda sola, así, ¡tuc! Los chicos, todos los vagos primos juntos. Pero eso lo hacías tú también, ¿eh? Te juro. Sí. Otra anécdota, con mi padre íbamos mucho a visitar a maestros amigos, él había sido maestro rural, amigos que habían sido maestros, algunas chacras donde vivían, en la zona de Chilcoy, por ahí. Y yo recuerdo una vez, visitábamos a uno que vivía en un rancho de adobe, piso de tierra y techo de paja. No había luz, no había ni siquiera grupo electrógeno. Y me acuerdo que hicieron me acuerdo de un asado, y al asador, ¿no? Clavado en la tierra, y vinieron un montón de paisanos a caballo, y comimos ese asado todos alrededor yo era muy pequeño, todas alrededor del asador, en la noche, porque al aire libre, ¿no? En la noche, en un verano era, sin plato, sin todos sentados en sillas o en tronco, y quedaba la galleta de campo, la galleta de campo te ponía el pedazo de carne, y entonces comías así, y cortabas lo que vas a comer. Y yo me acuerdo que empecé a ver que los gauchos me miraban, ¿viste? Gauchos vestidos de gaucho, pero esa era, no se vestían por el día de la tradición, andaban así todo el día. Claro. ¿Verdad? Y yo veía que me miraban, yo era muy chiquito, y entonces mi papá me dice, comete la galleta porque te la van a sacar, porque la galleta que la mía estaba llena de jugo, estaban todos mirando que a cuál momento le sacaban la galleta que tenía exquisita con todo el jugo de la carne, ¿no? Ay, no, qué... Y bueno, yo era un niño, yo no podía hablar ahí, eran todos cuentos, historias, y obviamente con una dama Juana, ¿no? Claro, obvio, para regar. Claro, así que... Ay, qué lindo, qué lindo. Me encanta. Bueno, no fue. quiero, si fuera por mí me quedo hablando, pero sé que entonces les voy a cortar, ¿no? Acá el tirano es Santiago. Vamos a despedirte, hermoso, pero bueno, igual siempre de alguna manera tenemos la esperanza de volver a juntarnos con cada uno de nuestros invitados. Ahora no me abandonen, como corresponde. Como corresponde, quizás con una asadora en el suelo sería maravilloso, pero bueno. Yo llevo la torta. He encontrado un poema, Mariela, para cerrar este hermoso encuentro, de un poeta colombiano llamado Germán Pardo García, de principios del siglo XX, y se llama Sabor de la Tierra. Noble sabor que da de sí la tierra, sabor a vida y a bondad que vino de su entraña como un acto divino, simple en la maravilla que lo encierra. Una noche el diluvio de la sierra mojó los surcos y en su olor a lino sentí la eternidad de su destino, que abre corolas y sepulcros cierra. Noble sabor a tierra que encontramos en nuestro pan, comido humildemente sentados en las glebas amarillas, cuando a la tierra en plenitud llegamos, después de caminar inmensamente por nuestros corazones sin orillas. Esto fue Mundo Interior.